buenas tardes, buenas noches, no importa de qué parte del planeta tú nos estás mirando. Hoy estaremos transmitiendo media hora y nada, vamos a una publicidad, un corte comercial y estamos aquí en el, ¿vale? Porque mi casa será llamada casa de oración y puerta del cielo. Hoy a las 7 de la noche estará la casa de oración en Avenida Carlos V, en Carrizal de Ingenio, en el archipiélago canario. Estará abierta para todos los que quieran ir a escuchar la palabra de Dios. Allí está, casa de oración y puerta del cielo. Mi casa será llamada casa de oración y puerta del cielo. Esto, como le habíamos dicho en el programa anterior, el programa pasado, es un programa joven donde se quiere llegar a todas las personas que no tienen a Cristo Jesús para que puedan aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Nada, miramos en unos minutos. Porque mi casa será llamada casa de oración y puerta del cielo. Ya estamos en Carrizal de Ingenio, Ludoteca Nuevo Amanecer, en la avenida Carlos V, número 104, local 1, para niños a partir de 6 meses hasta los 9 años. Aquí podrás disfrutar de diferentes actividades como psicomotricidad, grafomotricidad, talleres de música, pintura, cocina, lectura, manualidades, iniciación al inglés, diferentes juegos, actividades extraescolares y mucho más. Puedes llamar a los teléfonos 680-995465 o 928-01-9569 y contactar con nuestra directora, licenciada en Pedagogía y Psicología, Virgen María Orama García. Te invitamos a disfrutar y a aprender. Te esperamos en la Ludoteca Nuevo Amanecer. Si usted quiere que su niño aprenda todos los días más y más, Ludoteca Nuevo Amanecer. Allí estamos todos los días, de lunes a sábado, de 7 a 7. Si usted quiere que su hijo aprenda, contacte con la directora Virgen María Orama García. Están en Avenida Carlos V, Carrizal de Ingenio. Si estás interesado, llama al teléfono móvil 680-995465 y al fijo 928-01-19-569. Ludoteca Nuevo Amanecer, y para el verano los mejores precios, los precios que te encantarán. Lleve a su niño, aprenderá. Ludoteca Nuevo Amanecer.
Acuérdese, amigo hermano que nos están mirando, que estamos aquí para ustedes, para llevarle meditaciones, reflexiones y música cristiana. Pero bueno, música más adelante, ¿vale? Pero ahora vamos a... ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si escuchamos una prédica? ¿Sí? Una prédica de nuestro hermano Pastor Padre, ¿verdad? O lo dejamos un poquito más adelante. Pues nada, hermano, vamos a escuchar la prédica y nos vemos en minutos, ¿vale? Cuando acabe la prédica. Venga, buena meditación, buena meditación. Que mi casa será llamada casa de oración y puerta del cielo. Bueno, vamos a pasar a la palabra de hoy. Si quieren, abran sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 10. El tema es lo que tenemos en Jesús. Bueno, la verdad que en Jesús tenemos muchas riquezas espirituales. La Biblia dice que si Dios nos dio al Hijo, cuánto más no nos dará todas las cosas juntamente con Él. Lo que tenemos en Jesús. 2 de Corintios capítulo 10, vamos a leer del 1 al 6. Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía, con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Bueno, aquí el apóstol Pablo está hablando de algunas cosas que son importante para la iglesia, porque justamente él está hablando a la iglesia de Corinto, una iglesia que por alguna otra razón, que eran gentiles, no tenían un contexto judío, por alguna otra razón habían adoptado o no habían abandonado, mejor dicho, o reemplazado aquellas cosas que a Dios no le agradan, por lo que realmente Dios sí les había dado a través justamente de este mismo apóstol, del apóstol Pablo, quien incansablemente no solamente les enseñaba la palabra a nivel global, como congregación, desde un púlpito, sino que inclusive hasta uno por uno iba y los exhortaba, les hablaba la palabra, porque así era Pablo y así él lo menciona o lo declara en sus cartas. Pero parece ser que esta iglesia pensaba, o por lo menos actuaba, ciertísimamente que actuaba de una manera carnal, que llegó a un punto tan delicado que aquel mismo que les trajo la palabra, que les trajo el mensaje de la salvación, esta iglesia que era hija espiritual del apóstol Pablo, se atrevió a decir que el apóstol Pablo y sus colaboradores eran carnales. Y es lo que Pablo está haciendo aquí, defensa de su vida y de su ministerio y de sus colaboradores. Por eso le dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y él le da unas riquezas espirituales que son las que nosotros vamos a desarrollar. Le da una riqueza para que tú que estás mirando, es como decirle, tú iglesia que estás mirando hacia afuera,
estás equivocando. Porque nosotros no somos de esa manera. Ustedes sí son de esa manera. Pero tampoco Pablo lo que está haciendo es un contraataque. No, justamente le está enseñando de que no es para eso que la palabra de Dios es predicada, sino que más bien vamos a tomar la palabra de Dios como Dios nos los ha dado, como con la actitud con la que Dios quiere que lo recibamos, y que esto no se trata de una pelea unos en contra de otros. No. Hay un mundo espiritual que es invisible para nosotros, pero no podemos ignorar que es un mundo espiritual real que influye a todos los seres humanos de la tierra, creyentes e inconversos. A los creyentes, el mundo espiritual, hay los dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Bueno, para el converso y el inconverso. Para el creyente, Dios tiene a sus ministros, que dice las Escrituras, para que nos ministren y nos dé conforme a lo que Dios les envía a darnos. Pero por otro lado está el enemigo, que siempre va a tratar de desviarnos de Dios y convencernos, en algunos casos, que lo que estamos practicando, aunque sea desagradable delante de los ojos de Dios, va a tratar de convencernos de que a Dios le agrada, de que Dios no está tan enojado como a nosotros nos parece. Y empezamos a decir que el listón lo tenemos a veces muy alto. El listón no hay que tenerlo ni alto ni bajo. Hay que tenerlo en la medida donde Dios lo colocó. Y el listón está en la medida que la palabra de Dios nos da órdenes o exhortaciones o enseñanzas X, de lo que sea. Esa es la medida del listón. Entonces el listón no es ni aquí ni aquí. No, es lo que Dios dijo como Dios lo dijo. Y Pablo les va a dar una enseñanza y les va a decir: el listón de Dios está aquí. El proceder de ustedes no está bien. El proceder nuestro sí está bien, porque nosotros estamos ajustados a la palabra de Dios. Y como estamos ajustados a la palabra de Dios, les vamos a dar la enseñanza que ustedes necesitan escuchar sobre el mundo espiritual. Porque por el otro lado, Dios también está trabajando a favor de los inconversos. Y Dios también está trayendo influencia sobre los inconversos. Lo que pasa y el problema es que los inconversos que no se quieren arrepentir de sus pecados, no es que no escuchen a Dios, no, es que no quieren obedecer a Dios, lo resisten. Y esto es lo que la palabra de Dios dice: resisten a Dios porque escuchan el evangelio, Dios los toca, llama, les habla, les trae un redarguir. Por eso en algunos casos hay una reacción de rabia, de ira, hasta de atacar al vocero, al mandado. Pero Dios habla a todo el mundo. Y por el otro lado está el enemigo, quien es, según la Biblia, su padre. Eso lo dice la Biblia. Satanás, el diablo, es el padre de todos los que están caminando sin Dios. Es más, el apóstol Pablo lo dice. Jesús lo dijo: vuestro padre el diablo, que las obras de vuestro padre es las que hace. ¿Cuáles son las obras del diablo? El pecado. Entonces, hay dos reinos. Y estos dos reinos no podemos ignorarlos. Y lógicamente no vamos a hablar, por lo menos no hoy, en la típica y necesaria, entiéndase, guerra espiritual como tal. O en esto que a veces utilizamos, como Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. No vamos a hablar de eso, aunque también es parte. Hay otra guerra espiritual que también se maneja de otra manera, que tiene que ver con las decisiones. Y es lo que Pablo les está enseñando, y queda en la mano. Que no todo demonio va a salir porque le diga: vete en el nombre de Jesús. Cuando tú vas a seguir haciendo las obras y colaborando, en vez de colaborar con Dios, va a colaborar con el reino de las tinieblas. No se va a ir, porque por un lado confesamos una cosa y por otro lado le damos algunos derechos. Y justamente estos creyentes carnales que estaban dándole lugar, aquí habla de la carne. Y la carne, dice las Escrituras, en contra del espíritu, y el espíritu en contra de la carne. Y no se pueden mezclar, aunque tratemos de hacerlo. Les voy a dar un ejemplo que a mí me gustó bastante, de hace muchos años, un libro que tratamos en la iglesia donde yo me eduqué espiritualmente. Dice: tú puedes bañar a un cerdo, chancho, cochino, báñalo, perfúmalo, mételo dentro de tu casa. Y desde que vea el lodo, el barro se va a revolcar en él, porque es su naturaleza.
No hay forma de que el cerdo sea un animal limpio, porque es su naturaleza. Pero no es igual el animal que tiene una naturaleza limpia, como puede ser un gato que con su lengua se lava. Es otra naturaleza. Entonces, no es normal que un creyente se vuelva a lo que Dios le dijo: esta era tu vida de antes, ahora tú tienes una vida presente ahora. Y esta vida es en Cristo. Esta vida está trazada en palabras que explican con puntos y comas cómo es que tiene que vivir el creyente. Y el creyente ya no vive para sí, o no dice las Escrituras que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela con celo. Pero este celo de Dios no solamente es que nos desea como tal, sino que somos templo de este mismo Espíritu. Ya no soy vuestro. ¿De quiénes soy? De quien los compró con su sangre, de Jesucristo. Por lo tanto, vamos a caminar a la manera de Jesucristo. Y aquí nos tiene que llevar a una reflexión en cuanto a cómo pensamos, porque vamos a ver que lo que pensamos es justamente nuestro caminar, nuestra conducta, y en lo que creemos. Pablo le habla de armas a la iglesia. Que Pablo le está hablando a la iglesia de armas, no quiere decir que esto no sea una enseñanza global. Está hablando a ellos justamente por la enseñanza espiritual, por lo que es, por lo que existe y por lo que cualquier creyente de cualquier época tiene a su alcance. El problema no es que no tengamos, que lo que nosotros necesitamos tenemos y de sobra. No nos da tiempo en una vida a utilizar todo lo que Dios nos ha dado. El problema es si estamos echando mano de lo que Dios ya nos dio. Por un lado, hay cosas que una de las herramientas que Dios nos ha dado es la oración. Y en la oración hay momentos donde tenemos que esperar. Nos guste o no nos guste, hay que esperar. Pero hay otras cosas que podemos desalojar de nuestras vidas con una decisión. Por aquí va el tema. Y ahí donde Pablo le habla de las armas. Le dice en el versículo 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Para qué son las armas? Sé que lo sabemos, pero déjame hacer una explicación para llegar a lo que quiero decir. Primeramente, los milicianos, cualquiera que sean, soldados espirituales o soldados de un ejército de este mundo, tienen la necesidad de los recursos para desarrollar lo que se les ha mandado. Nosotros pertenecemos al reino de Dios y nosotros necesitamos unos recursos. Y son unos recursos que no es nuestra responsabilidad ni comprarlos ni buscarlos. No, tampoco del soldado de este mundo. El que es llamado a filas, a ese se le tiene que dar uniforme y armamento, todas las herramientas necesarias. Y es justamente lo que hicimos servicio militar, y los que lo siguen haciendo bien lo sabe. Nadie tiene que llevarse su ametralladora o su uniforme de su casa. Allí se lo dan. Y el reino de Dios es justamente lo mismo. Dios no solamente nos llamó, nos vistió de Jesucristo, es como está escrito, y nos dio armas espirituales, herramientas espirituales, para que desarrollemos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Por otro lado, hay algo importante, que es que si somos llamados a filas, hablemos en lo espiritual, porque es necesario la vestimenta, las herramientas y el armamento del que Pablo está diciendo. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Tenemos armas, las tenemos, y si las tenemos es porque son necesarias. Porque en el mundo espiritual, dice, si Dios nos abriera los ojos nos quedaríamos espantados. Pero en el mundo espiritual está habiendo un movimiento y una batalla, yo podría decir hasta continua batalla, a favor y en contra nuestra. En contra por parte del reino de las tinieblas, a favor por parte de Dios. Muchas de nuestras victorias, todas nuestras victorias, todas nuestras bendiciones, todos los beneficios que hemos tenido y podamos tener, vienen por la gracia de Dios, porque Dios mueve a su ejército del cielo
o envía directamente su palabra, y por eso tenemos lo que tenemos. Por eso vivimos bajo no solamente una bendición puntual de cosas necesarias en momentos críticos o en momentos buenos también, sino que Dios nos protege de todas aquellas cosas que el enemigo incansablemente y continuamente está haciendo para apartarnos del camino y para, si es posible, hasta matarnos. Y Pablo dice, para que quede claro, las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces necesitamos armas. Y no es que se las voy a pedir a Dios. No, este contexto no me dice que se las pida. Este contexto me dice que las armas que nosotros tenemos no son carnales. Las que tienen todos los creyentes. ¿Cuáles son las armas carnales? Ametralladoras, cañones, espadas, arco, etc. La Biblia dice que no son esas nuestras armas. No, esas son las armas de los milicianos del ejército de este mundo. Porque ellos, si van a la guerra, van a ir en contra de personas, de seres humanos. Y para los seres humanos esas armas sí valen para hacerles daño. Esas valen. Lo que puedes hacer tú con un espíritu, con un cañón, una espada, puedes hacer. No valen. Por eso Pablo ya está reduciendo. Número uno, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra seres humanos. Por lo tanto, ya esas armas quedan inválidas para el creyente, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Y Pablo dice contra quién es nuestra lucha. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con armas que dañan a las personas no son carnales. Justamente era lo que los corintios estaban haciendo, utilizando armas carnales. Lo único que estaban contribuyendo es difamación aún de un hombre y de sus colaboradores que eran santos y estaban consagrados a llevar el evangelio y a darle crecimiento a la iglesia por medio de la enseñanza de la palabra. Los grandes y muchos esfuerzos que el apóstol Pablo tuvo que hacer para llevar la palabra y su preocupación por todas las iglesias. Y encima de esto los están difamando, estos están usando armas carnales. También la boca sirve como arma carnal, que también hace daño, aunque al alma, pero también hace daño. No son así nuestras armas. ¿Cómo son? Pablo dice lo que no son, lo que sí son nuestras armas. Dice que son poderosas en Dios. Poderoso también es un cañón. Poderoso también es una espada, porque tiene el poder de quitar la vida. Pero Pablo habla de un poder superior al poder que tiene un cañón, bueno, en aquel tiempo no habían cañones, pero al poder que tiene la espada, las catapultas, etc. Lógicamente nosotros lo podemos traer a nuestros días. ¿Saben que hay bombas nucleares hoy en día que destruirían el mundo, el globo terráqueo, lo destruirían no sé ni cuántas veces? Una sola bomba de esas existe. Miren si es poderosa o no, pero esa no sirve. Y ese no tiene, eso es una hormiga comparado con el poder que Dios ha colocado dentro de sus armamentos. Son poderosas en Dios. Entonces, estas son las armas a las que yo tengo que prestarle atención. Y yo tengo que saber cuáles son estas armas y tengo que saber cómo usar esas armas. ¿Cuáles son esas armas? Bueno, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 6, él habla de esas armas, que es justamente las armas que él utilizaba y las armas que él le dijo a los efesios. Son las armas que Dios le ha dado a todos los creyentes de todas las épocas. Y él habla del cinto de la verdad, de la coraza de justicia, del calzado del apresto del evangelio de la paz, del escudo de la fe, del yelmo de la salvación y de la espada del espíritu. Y luego habla de la oración, que debe ser en todo tiempo. Estas armas tienen nada que ver con las armas carnales. Las armas poderosas en Dios justamente tienen que ver con lo espiritual. Y lo espiritual ha de ser tratado con lo espiritual, no con lo carnal.
Ahora, los corintios tendían a confiar en las armas carnales. Por un lado, Pablo habla del cinto de la verdad. Ellos utilizaban la manipulación. Pablo hablaba de la coraza de justicia. Ellos utilizaban la imagen del éxito. Todos vean que estamos en éxito, las apariencias. En lugar del calzado del evangelio, ellos usaban las palabras, las lisonjas que habla Pablo, inclusive diciendo, cuidado con las lisonjas, cuidado con aquellos que vienen con palabras suaves para endulzar el oído. Cuídense de ellos. Y había muchos en este tiempo justamente de esa raza misma y de esa cultura. Se llamaban los sofistas. Eran las personas que su alimento era el aplauso de la gente. Y ellos procuraban de dar unos buenos mensajes. ¿Recuerdan cuando Pablo en un salón, dice que nada se gozaban más o querían más esta gente escuchar algo nuevo? Siempre que querían escuchar algo nuevo, o sea, endúlzame el oído. Lógicamente, nosotros tenemos en la palabra de Dios que siempre tiene algo nuevo, porque nunca alcanzaremos en una sola doctrina entenderlo y saberlo todo en una vida. Tenemos siempre algo nuevo. Pero lógicamente, si andamos en la carne, nuestra mente tiene un bloqueo. Y ese bloqueo no nos permite ir más allá. Tenemos que hacer algo con lo que está bloqueando mi mente y mi corazón. Y esto no se trata de Dios. Él ya dijo algunas cosas que Él hace directamente y otras cosas que nosotros tenemos que tomar decisión. Entonces, estos corintios, por ejemplo, Pablo utilizaba el escudo de la fe y ellos con la percepción del poder. Los judíos querían los judíos señales y los griegos poder. En lugar del yelmo de la salvación, ellos se enseñoreaban sobre la autoridad. Miren, lo estaban haciendo con Pablo. Estaban respetando una autoridad como la de Pablo. No solamente era el apóstol de ellos, era el apóstol de los gentiles. Y quita autoridad. Y en lugar de la espada del Espíritu, utilizaban sistemas y programas de hombre. Todas estas cosas anulan, también se les llama armas carnales, porque están justamente contrarias a las armas espirituales. Y todo lo que ellos estaban usando, ellos entendieron cuando Pablo les dijo, porque las armas de nuestra milicia no son las armas que ustedes están usando, esas son carnales. Las nuestras son poderosas en Dios. Y poderosas en Dios, y le da el propósito para la destrucción de fortalezas. No solamente es que tenemos armas porque las necesitamos, y Dios ha sido el que nos ha abastecido de esas armas, sino que estas armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, hay fortalezas que destruir. Y justamente estos corintios tenían fortalezas levantadas. Eran espíritus demoníacos que se habían levantado y los tenían atados y engañados. Quizás había algunos por ahí, pero Pablo no está hablando de ese tipo de fortaleza. Y le dice, no le des lugar al diablo. Si uno le da lugar al diablo, el diablo toma lugar y hace un destrozo. Ellos que dicen, tranquilo, yo controlo, sé hasta dónde puedo llegar. Como te vayas de la voluntad de Dios, el diablo te hace un destrozo. No importa lo que veamos ahora o más tarde, el diablo hace un destrozo. Porque en nada está más interesado el enemigo de nuestras almas que destruirnos. Y él sabe que la forma de destruirnos es debilitando nuestra fe. Y una vez debilitada nuestra fe, ya nos puede alejar de Dios. Y entonces ahí viene el desbarate. Ahí viene lo peligroso. Porque Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y nada es, para empezar, no puede ser salvo.
Por lo demás, ya podemos hablar de cualquier cosa. Si ya no hay salvación sin Cristo, ¿qué más? Y Él lo dijo de esta manera también. Si tú arrancas el pámpano de la vid, se seca. Está solamente para hacer echada al fuego. No vale más para nada. Y Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. O sea, en otras palabras, no se separen de mí porque se van a secar. Y ahí es donde el diablo está trabajando. Y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar. No entrar en un misticismo ni en una obsesión de ver demonios por todos lados. No ignoremos sus maquinaciones, pero tampoco ignoremos las maquinaciones que nuestra propia carne también hace. A donde Pablo está apuntando. Son maquinaciones carnales, maquinaciones humanas, que debemos de hacer algo con ellas. Son fortalezas que nosotros por alguna u otra razón o levantamos o dejamos que se levantasen. Pablo dice, bueno, se levantaron, bien, pero las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destruir esa fortaleza que se levantaron en cualquier vida de cualquier creyente. Hay que destruir la fortaleza. Estas armas están puestas, entre otras funciones están puestas para destruir fortaleza. Se levantaron en nosotros. Y no que se levantaron por sí solas. Nosotros le dimos lugar. Y nosotros colaboramos también. ¿Sabe a qué se refiere en esta fortaleza? A los pensamientos. Ese es el contexto. No demonios. No, los pensamientos que contradicen el verdadero conocimiento de Dios. Fortalezas que se levantan en nuestra mente. Que déjenme decirle, yo sé que ya, si no todos, casi todos sabemos que el campo de batalla o el nido de bendición, y la Biblia dice como es el pensamiento del hombre, así es él. Entonces, ¿qué tenemos aquí? No es que es lo que pasa todos los días por aquí, porque una cosa es que pase, otra cosa es que viva aquí. Y aquí vive lo que yo quiero que viva. Yo decido que viva aquí. Yo no puedo decidir que vive en la mente de mi mujer, pero yo sí puedo decidir que vive en la mía. Porque Dios me ha dado ese espíritu de amor, poder y dominio propio, que acepto y que rechazo. Antes no tenía ni poder, pero ahora tengo armas poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Todo lo que se levanta para contradecir, para anular, para desalojar el conocimiento de Dios en mi vida, es una fortaleza. Y fortaleza se define como la palabra mismo lo dice. Fuerza, una fuerza que nos domina. Un pensamiento que nos domina, que nos dirige, que nos dice qué hacer y qué no hacer, porque nos dejamos llevar justamente por eso, por lo que pensamos. Y si lo que estamos pensando, que a su vez es lo que estamos practicando, y no coincide, sino más bien contradice la palabra de Dios, es una fortaleza que nos está dirigiendo y no necesariamente en santidad, no necesariamente en la voluntad de Dios. Eso se llama fortaleza, algo que no viene de Dios, algo que es contrario a Dios. Por un momento parémonos a pensar, ¿habrá fortaleza en mi vida? ¿Algún tipo de fortaleza? Y yo, sin saber la relevancia que tiene, le estoy dando lugar a unas ideas que, aún sabiendo que está contrario al conocimiento de Dios, sigo obrando en consecuencia y no hago algo para que esos pensamientos sean desalojados de mi vida, de mi mente, de mi corazón. ¿Cómo se pueden desalojar estos pensamientos? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción. No es quítate, hay que destruirla. No hay que tratarla con cariño. Y cuando uno va a destruir, destruimos con todo el corazón. Que eso lo único que hace es perjudicar mi vida, perjudicar mi familia, perjudicar mi congregación, perjudicar la sociedad.
La sociedad también se perjudica porque yo soy parte de la sociedad, soy parte de una familia, soy parte de una congregación. Por lo tanto, lo que yo hago en la vida repercute en los demás. Si hago bien, dice, bueno, que soy uno solo, tampoco nadie se va a dar cuenta. Bueno, en principio se da cuenta Dios. Y segundo, lo que Dios nos ha dado a nosotros es el Espíritu Santo morando dentro de nosotros para hacer grandes obras, aunque sea a escalas pequeñas. Digo, a nivel familiar, a nivel barrio, región, país, no importa. Aunque la escala del número de personas sea pequeña, lo que nosotros hacemos en Dios es muy grande. Estamos hablando de que Dios nos ha entregado el único mensaje que puede llevar a las personas a decidir si quieren pasar su eternidad con Dios o sin Dios. Es grande. Y no hay manera de que las almas se salven a menos que escuchando el Evangelio decidan seguir a Jesucristo. Dios nos ha llamado nada más y nada menos a colaborar con su Espíritu Santo, que es el que hace la obra grande y poderosa. Y este poder no me acompaña, va adelante, yo detrás, anunciando y Él obrando. Y todo aquello que se levanta para anular lo que Dios quiere en mí es su conocimiento. Es una fortaleza que ha de ser destruida, y es lo que Pablo está diciendo a los corintios. Las armas que Dios te ha dado, dicho de otra manera, parafraseo, las armas que Dios te ha dado, iglesia de Corintios, iglesia de aquí de Carrizal, iglesia de donde quiera que sea, las armas que Dios te ha dado es para la destrucción de fortaleza, no para hacer daño a las personas, porque no son carnales nuestras armas, no son para agredir a la gente, son para destruir todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Ahora, déjenme decirles algo de otras cosas. Esta gente de Corintio tenía su confianza puesta en sus métodos carnales. Lo usaban en lo que tenía que ver la obra de Dios. No es que no tenían poder. Ya se han hecho estudios, está más que comprobado que la iglesia de Corintios tenía todos los dones que vemos que son del Espíritu Santo. La iglesia de los Corintios los tenía todos repartidos entre ellos. No le faltaba un don a la iglesia de Corintios. Dios lo quiso, se dan cuenta, para que vean que no es porque tú hagas o porque tú quieras o porque tú pidas, es por la gracia de Dios, porque encima eran carnales y tenían todos los dones. La gracia de Dios. Puedes pedir a Dios lo que quieras. El apóstol Pablo también lo enseña, dice, procurarlo, o sea, pídelo. Si Dios te lo quiere dar, te lo da, y si no, nada. Pues se dan cuenta que esto es gracia, esto no es por otra cosa. Tenían todos los dones, pero no es que carecían. Es que no es que el cristiano, nunca ha sido el problema que el cristiano carezca de las herramientas o de las armas que necesitamos para avanzar en la libertad que Cristo nos ha dado, y en esa libertad llevar la misma libertad a otros. Desarrollar una obra en libertad y para libertad. No hay carencia en cuanto a lo que la iglesia necesita. Nunca la ha habido. Señor, dame no. Mira a ver si quizás se trata de una fortaleza. Si quizás estamos usando métodos como si fueran herramientas espirituales. Y los métodos son necesarios porque algo hay que hacer, de alguna manera hay que hacerlo. Pero es que los corintios estaban dándole lugar al método como si fuera el arma espiritual. Por ahí no podemos ir. No sirve para lo que nosotros tenemos, que aunque utilizamos nuestro cuerpo físico, estamos haciendo una obra espiritual. De hecho, somos seres espirituales, los creyentes. Entonces vamos a desarrollarlo como Dios lo dice, pero ellos le daban, la confianza la ponían en sus métodos carnales. Y aquí quiero entrar en una cosa importante, la que tenemos que reflexionar y mirar lo que valoramos, lo que le tenemos cariño, aprecio, lo que no queremos quitar de nuestra vida. ¿Será que estamos acariciando una fortaleza como si fuera una bendición?
¿Será que hay algunas ideas nuestras que son relevantes en nuestra conducta, en nuestro caminar en Cristo, en nuestro llamado que Dios nos ha dado? Y estamos dándole un lugar, porque no es que decimos, ay, qué pensamiento más bonito. No, no lo hacemos de esa manera. Acariciarlo es una metáfora, por supuesto. Darle un lugar y amar esa idea. La amamos cuando, no porque sentimos amor por una idea. Tú amas, lo que tú amas es lo que quieres, y lo que aborrece es lo que no quiere, y haces algo para echarlo de ti. Entonces hay cosas que necesitamos cambios y procesos, pero hay otras cosas que tenemos porque no hacemos algo para destruir, porque quizás, quizás es una fortaleza que nosotros le dimos lugar, o nosotros mismos empezamos a edificar y la levantamos y se formó en nuestras vidas. Asegurémonos que las cosas que estamos dándole valor tienen que ver con el conocimiento de Dios. Podemos encontrarnos, si Dios nos alumbra con la luz, mira, ¿sabes? Bueno, si Dios nos alumbra, Dios nos está alumbrando su luz, para que veamos qué hay en nosotros. Bueno, y siempre no nos vamos a cansar de decirlo, Dios no viene para condenar, viene para iluminar. También Dios es un Padre serio, su camino es serio. No es cosa de, Dios es misericordioso y creemos que vamos a abusar de la misericordia de Dios. Pero un momentito, Dios no puede ser burlado. Nadie se ríe del Padre. Nadie toma el camino de Dios para manejarlo a su manera. El Padre sabe cómo hay que caminar. Él ya nos dijo cómo tenemos que caminar. Aunque Él es un Padre paciente y amoroso, de otro lado, también es un Padre que nos lleva para que entendamos que esto es una responsabilidad. El camino de Dios es una responsabilidad del creyente, el que recibe la palabra. Y nosotros estamos recibiendo palabra mínimo una vez por semana, más la que se supone que recibimos en nuestros hogares a nivel personal cuando estamos haciendo nuestro estudio personal. Dios nos está hablando continuamente. No importa si sentiste que Dios te estaba hablando o no. No importa si sentiste que Dios te estaba hablando. Dios te está hablando porque esa es su palabra. No esperes a decir, ¡wow! ¡Qué impacto sentí cuando leí aquel versículo para decir que Dios te está hablando! Porque Dios te está hablando en todo momento, cada vez que oímos o leemos su palabra. Luego hay cosas puntuales que Dios nos llama más la atención. Sí, creo en eso, fírmeme. Pero nos habla en todo momento. Nos recuerda las cosas que hemos escuchado también, que nosotros, por una u otra razón, la echamos para atrás. Valoramos, es importante. Se ha pasado por el filtro del conocimiento de Dios. Porque si lo que valoramos, más lo que no valoramos, pero que no hacemos algo por ello, hay que derribarlo, hay que destruirlo. ¿Cómo lo hacemos? Pablo se lo explica a los corintios. ¿Cómo derribamos los argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios? ¿Cómo destruimos la fortaleza? Que esto es lo que tienes que hacer, ¿vale? Pero ¿cómo lo hago? Si lo sé porque ya lo aprendí, y si lo aprendí porque está escrito. Pero si no lo he aprendido, me tendrás que explicar, Pablo, ¿no? No solamente quiten eso de ustedes. ¿Cómo lo quito? Que tenemos los dones, pero no tenemos el conocimiento. Los que ellos tenían los dones y el conocimiento, porque Pablo les había enseñado. Lo que Pablo está haciendo ahora es escribir lo que ya les había enseñado, para que el proceder de ustedes está mal. Así que les voy a decir cuál es la situación actual de ustedes. ¿Son creyentes o son carnales? Están haciendo lo indebido. Así que esa fortaleza, recuerden que Dios no nos dio armas carnales sino espirituales para la destrucción justamente de esa fortaleza. Y todo lo que se levanta, los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo ha de ser derribada. Y les voy a decir cómo. Versículos 5 y 6.
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es sencillo, ¿eh? Se creía que era más profundo. ¿Cómo se derriban los argumentos y las altivez en contra del conocimiento de Dios? Llevando cautivo todos esos pensamientos. Pero ahora yo le doy una explicación más. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miren, ¿sabe qué está diciendo Pablo? Tú decides someter todos tus pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Cómo? Obedeciendo a Cristo. ¿Cómo derribamos los argumentos? La altivez que se levanta en contra del conocimiento. Obedece a Cristo. Todos tus pensamientos te dicen de hacer algo que es argumento, que es altivez, que es fortaleza. Tú haces lo que dice la palabra de Dios, que es el conocimiento de Dios. Eso es llevar cautivo todos los pensamientos a la obediencia. Y déjeme que Pablo lo dice más claro. Pablo habla de cómo se lleva cautivo también los pensamientos de otra manera, desde el maestro hacia los alumnos, y habla del castigo. Ustedes tienen una parte y yo tengo otra, y como tal yo voy a ejercer la mía. Y les dice, y estando prontos, no voy a tardar, no me voy a demorar, para castigar toda desobediencia, argumentos, altivez, tales. O sea, el armamento que ustedes están usando, que es carnal, que está agrediendo a la gente, no las está bendiciendo. En vez de hablar bendición, ustedes lo que están hablando es en contra, con difamaciones, y están usando los dones de Dios como si ustedes fueran aquí los que tienen la homologación. Y no. Nosotros, miren, estando prontos para castigar toda desobediencia. ¿Dice hasta cuándo? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hasta ahí vamos a estar con el castigo. ¿Cómo les iba a castigar Pablo? ¿Con vara de palo, un palo, una vara? No. ¿Qué usó Pablo? La palabra, el conocimiento de Dios. ¿Qué estás diciendo? ¿Que Dios qué? ¿El hermano qué? ¿Que nosotros estamos andando en la carne? Para ustedes se parece que nosotros somos débiles, porque nuestro físico aparenta ser débil, dice Pablo. Pero miren una cosa, esa debilidad es sencillamente apariencia. Porque aunque las cartas parecen duras, son duras en parte, sí, pero para vuestro beneficio. Y mi apariencia nada tiene que ver con el conocimiento de Dios. Así que cuando estemos presentes, lo que para ustedes es débil, puede aparentar débil y nuestro físico sea débil, pero cuidadito, porque aquí lo que se trata es de la palabra de Dios, lo que Dios dice, no del mensajero. El mensajero tiene que ser fiel y es responsabilidad de él. Pero que yo aparente un debilucho, son un punto. Pero que lo que yo te estoy trayendo me lleva a menospreciar el conocimiento de Dios, lo que hace es levantar fortaleza. Lo que hace es provocar al maestro a traerte un castigo, a confrontarte con la palabra de Dios, hasta que tu obediencia sea perfecta. Pablo no vivía allí. Él dijo, esto es lo que vamos a hacer. Hasta que yo no vea que ustedes son perfectos en obedecer. Resumen, cada creyente escoge cuál es su forma en la que él quiere pensar. Cada creyente lo escoge. Cuando empezamos a pensar de forma carnal, deberíamos de detener nuestros pensamientos. Deberíamos y tomar dominio sobre ellos en Jesús. ¿Cómo? Haz lo que dice la palabra de Dios. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia. Esto es un ejercicio. Pablo mismo habla de los ejercicios. Nos ejercitamos para sacar músculos físicos en un gimnasio. Pablo dice que para poco es provechoso
no está anulando la eficacia. Algunos dicen, oye, Pablo dice que ¿para qué se van al gimnasio si de poco aprovechan? Dice que de poco, porque la vida del hombre es como el humo. Pero no dice de nada aprovecha, dice de poco. Necesario hacer ejercicio. Pero sobre ese ejercicio está el ejercicio de ejercitarse en la piedad. Porque de ese estamos ejercitándonos para la eternidad. Y el ejercicio comienza, o es parte, llámalo como quiera, las ideas. Yo creo que todos en alguna medida tenemos fortaleza, tenemos argumentos, tenemos cosas que contradicen la palabra de Dios. A mí personalmente me gusta mirar en todo lo que creo doctrinalmente. Lo que no es doctrina ya lo anulo como parte de lo que Dios no quiere en mi vida, porque Dios estableció cómo debe vivir el hombre en todas las áreas, en todas, como individuo, como esposo o esposa, como hijo, como padre, como siervo de Dios, como parte de una congregación, como parte de una sociedad. Dios estableció todo, está escrito. Todo lo que se salga de ahí es un argumento, es altivez, fortaleza. Entonces, yo necesito mirar qué estoy creyendo, porque justamente me voy a dar cuenta que lo que estoy creyendo es lo que estoy viviendo, lo que estoy practicando. Y si lo que estoy practicando viene a ser una fortaleza, esa tiene un destino de parte de Dios y debería tenerlo por parte de nosotros, la iglesia. Destruirla. Y déjeme decirle con más detalle lo que dice, ya estoy terminando. Romanos 12:2, clarito. No os conforméis a este siglo. ¿A qué se refiere a este siglo? Que fue un siglo donde el pueblo vivía. ¿Se refería a tiempo? Se refería a tiempo de pecado. No te conformes a la vida pecaminosa. Mejor dicho, no te conformes al sistema pecaminoso que hay en el mundo. Eso está mejor dicho, ¿verdad? ¿Se dan cuenta lo que es rectificar? No te conformes a este siglo, no te conformes al sistema de pecado, sino transformaos. ¿Tengo poder yo para transformarme? Si me está diciendo transfórmate, es que lo tengo. ¿Cómo lo hago? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva el entendimiento? El aprendizaje de las Escrituras. Se renueva. Tomando la palabra de Dios, siendo la parte de nosotros, y escuchando y aprendiendo, y escuchando y aprendiendo, y escuchando y aprendiendo, y practicando a su vez. ¿Se dan cuenta? Yo no puedo decir, como transforme, ya soy otro. Pero yo me puedo transformar a mí mismo utilizando las armas de Dios. Que al final es una obra que Dios hace por medio de sus propias armas. Pero me la da en la mano y me dice, transfórmate. Así lo estableció Él. Por medio, me da las herramientas de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que tú entiendes de la palabra de Dios? ¿Cómo entiendes tú la palabra de Dios? ¿La entiendes dentro de su contexto o la sacas del lugar? ¿Entiendes que Dios no le importa mucho que mezcles un poco de mundo, un poco de... ¿Lo dice eso la palabra? No, renuévate. ¿Cómo hablo? A mí siempre me gusta apuntar a lo íntimo, lo que nadie ve. Nadie ve lo que yo pienso. Nadie ve lo que yo siento. Nadie ve lo que yo estoy pensando de una persona cuando me está incomodando con lo que me está diciendo. Nadie lo ve. Ni la persona, porque puedo darle una sonrisa. Y me gusta apuntar a eso. Nadie me está viendo, pero yo siempre, me malentienda, que no estoy hablando vanagloria ni nada, estoy dando un ejemplo. Pero me gusta saber que Dios está mirando. Que yo
todo lo que pienso y siento, lo voy a hacer primeramente, no únicamente. Dios también me llamó a amar al prójimo, pero primeramente porque estoy desnudo delante de la presencia de Dios. A Dios no lo puedo engañar con hacer un trueque, porque Él ya sabe mi pensamiento antes de que venga a mi corazón. Así que estamos desnudos delante de su presencia. Nadie ve lo que pensamos y sentimos. Esto no se trata de mostrar a nadie. No se trata de ser como Dios quiere que sea. Todo lo que Jesús habló era lo que estaba aquí. No había una cosa aquí y otra aquí. Coincidía sus pensamientos con sus palabras. Y sus pensamientos y sus palabras estaban sometidos al conocimiento del Padre. Hacia donde Dios nos quiere llevar. La idea es, ya con esto termino, que hagamos un autoanálisis. Vamos a encontrar quizás en algunos casos sorpresa. Dile: Dios, alúmbrame. A mí me gusta hacer esto. Señor, si en algo estoy equivocado de tu doctrina, si estoy pensando que esto es tuyo, pero que no es tuyo, muéstramelo. ¿De qué quiero algo que al final no es para mi beneficio? ¿Para qué acariciar algo que ha venido a hacerme daño, no a bendecirme? ¿Para qué quiero algo en mi vida que está deshonrando a Dios? Está anulando en mí su conocimiento. ¿Para qué? Mejor vamos a destruirla y con ganas. Como se acuerdan cuando mataban, cuando ustedes, yo no lo hacía, cuando ustedes mataban lagartos de chicos, ¿se acuerdan? Que se quedaba el rabo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? No, ustedes no mataron lagartos, ¿verdad? Lo hice yo nada más. ¿Y qué hacíamos con el rabo? ¡Ring! Porque lo queríamos todo. Bueno, nosotros en nuestro caso decíamos: se está riendo de Dios, decíamos. Le mandaba, aquí, bueno, se estilaba eso. Aniquilabas por completo, destrucción total. Eso es lo que hay que hacer con la fortaleza. No, que me siento fuera completamente, aborrece con toda tu alma lo que es una fortaleza en tu vida. Que no hay nada más exquisito, conocimiento de Dios en la vida de un hombre. Y eso lo vas a ver en el fruto. Fruto dulce que va a dar más fruto todavía. Hay que hacer un autoanálisis, hay que mirar y ver, traer los pensamientos a las escrituras, que es la que nos va a alinear, ¿verdad?, en el engaño. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, que tu palabra es clara y buena. Todo lo que tú quieres hacer, lo haces. Tú has querido entregarnos esta palabra hoy, Señor. Y esta palabra es pura, santa y sagrada, necesaria para nuestros oídos. Ayúdanos, Señor. A veces aún queremos decirle a un demonio que se vaya, cuando quizás lo que tenemos que es esforzarnos a someter ideas a tu conocimiento. Guíanos, Señor, para que podamos, Dios mío, con tu luz ver lo que tenemos como fortalezas. Enemigos que parecen amigos, son ideas que no nos dejan avanzar, que obstruyen el crecimiento espiritual. Guárdanos, Señor. Después de haber escuchado esta palabra, que no es la primera vez, continuar con fortalezas, con altivez, con argumentos que no le aportan para bien a nadie, más bien para restar la fe, para restar el crecimiento, para restar lo que ya ha sido trabajado. Gracias, Dios mío, porque tú nos estás dando justamente lo que necesitamos. Tú nos vas a llevar justamente hacia el punto donde nos quiere, a la estatura de Jesús. Te lo agradecemos en su nombre. Amén y amén. Dios les bendiga. Vamos ahora a hacer la Santa Cena. Gloria a Dios. Y yo creo que esta prédica ha llegado, yo creo que a todos los que nos están escuchando,
a todos los que les importa el evangelio, la palabra, la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y hermano, si usted no ha aceptado al Señor, si usted quiere aceptar a nuestro Señor Jesús, te pedimos que ahí cierre sus ojos y con una oración simplemente puedes entregarle tu vida a Jesucristo, porque no sabemos cuándo llegará el día y el final de nuestras vidas. Repita conmigo y diga esto: Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, o te pido, Señor, que perdones mis pecados, mi iniquidad y mis transgresiones. Te pido, Señor Jesús, y yo me arrepiento de todo mi pecado, Señor, y quiero vivir una vida nueva. Quiero aceptarte como Dios y Salvador, como Jesús y Salvador de mi vida. Quiero aceptarte y que entres en mi corazón y que seas tú el gobierno de mi vida. Señor, escríbeme o inscríbeme en el libro de la vida y que no sea borrado de ese gran libro, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y voy a hacer una pequeña oración por ustedes que a lo mejor escucharon este programa, escucharon esta predicación y Dios le llegó a su vida, le llegó a su corazón. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Dios mío, que para esas personas que escucharon este programa, tócale su corazón y que puedan entender, Dios mío, que tú eres el único Dios y Salvador de esta vida, de este planeta, del ser humano. Te pido, Señor, que seas tú entrando en la vida de cada una de aquellas personas que han escuchado este programa. Gracias, Señor, y te damos la gloria, la honra, el poder y la majestad a ti, Señor Jesús. Y vamos terminando el programa ya. Son las 5:16 de la tarde. Hoy, 1 de mayo del 2024. La temperatura 23 grados Celsius, mayormente nublado, viento de 40 kilómetros por hora, humedad relativa 47%, visibilidad 10 kilómetros, presión 1022 y un puntito de rocío a 10 grados. Si usted quiere que su niño aprenda todos los días más y más, Ludoteca Nuevo Amanecer. Allí estamos todos los días, de lunes a sábado, de 7 a 7. Si usted quiere que su hijo aprenda, contacte con la directora María Olama García. Están en la avenida Carlos V, Carrizal de Ingenio. Si estás interesado, llama al teléfono móvil 680-995465 y al fijo 928-01-19-569. Ludoteca Nuevo Amanecer. Y para el verano, los mejores precios, los precios que te encantarán. Lleve a su niño, aprenderá. Ludoteca Nuevo
nuevo amanecer. Como decíamos, hoy son las 5:18, ya estamos terminando nuestro programa. En el día de hoy nos veremos en la próxima semana para hacer otro programa para ustedes y para darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les siga bendiciendo y aquí estamos.